Mis amigos, bienvenidos. Aquí veremos lo que es la multiplicación de números en notación científica, o lo que llamamos al resultado el producto. Entonces, el producto de dos números en notación científica es importante. Antes de entender esto, entender un concepto de álgebra, que es la multiplicación de números de términos en lo que es el álgebra. Por ejemplo, cuando usted tiene esto en álgebra, aquí, esto es igual. Primero se multiplican estos numeritos que acompañan a la variable, que son los coeficientes, el 3 y el 4, observando los signos. Aquí en este caso no vamos a observar mucho los signos en este caso, porque lo importante es enseñar a operar con ellos. Por aquí sí, por lo general se observa. Entonces te multiplicaba 3 por 4, multiplica los números, eso igual a 12, y pone a la variable y suma los exponentes. Eso mismo pasa con la notación científica. 3 por 4 son 12, y la n usted la copia y suma los exponentes de la base n. Aquí tiene un 2 y aquí tiene un 1. Entonces usted lo suma, 2 más 1 son 3. Entonces el resultado total de todo eso es 12n al cubo. Y así mismo se trabaja en lo que es la notación científica que tenemos aquí. Entonces usted va a ver 4 por 10 a la menos 3 multiplicado por 2 por 10 a la 5. Ese es sencillito, ese que tenemos ahí, lo haremos de una vez. De aquí lo que se pone es, se observa que el 4 se va a multiplicar por el 2. 4 por el 2. Y luego usted toma el 10 aparte ahí mismo. Vamos a ponerle por aquí para que se vea aparte ese por que está ahí. Y usted pone el 10. Que ese 10 está a la menos 3 arriba, ¿verdad? Y vuelve y pone el 10 que está a la 5 aquí del 2. El 10 que está a la 5, aquí está a la menos 3 y aquí está a la 5. Entonces te pone el 10 a la 5. Y multiplica el 10 con el 10 y los números coeficientes. Usted hace lo siguiente. Entonces esto es igual. Este 4 por este 2 es igual a 8. Entonces ahora usted pone ese signo de por aquí que está aquí. En la notación científica que está ahí, ese 10. Y los exponentes los suma entre sí. Aquí tiene menos 3 más 5. Y ahí está resuelto el problema, es simplemente simplificar. Entonces eso es igual a 8 por 10. Entonces 5 que hay ahí menos ese 3 es igual a 2. Entonces eso da 8 por 10 al cuadrado. Ese es el resultado total de esa situación que tenemos ahí. 8 por 10 al cuadrado. Ahora usted toma la siguiente, de 2.1 por 3, pone un por aquí que es la división entre lo que es la parte de la notación científica, que por lo general la gente lo pone ahí porque eso es lo que indica la notación científica. Entonces ahora usted toma 10 a la menos 3 nuevamente. Y luego 10 a la 7, que es el otro que está ahí. Y opera con cada uno de ellos. Este 2.1 por 10 a la 3, usted lo multiplica aquí, vea. Por lo general la gente lo hace con una calculadora esto, pero hacemos la multiplicación de la siguiente manera ahora. Aquí usted ve que tenemos 2.1 por 3. 1 por 3 son 3
y 2 por 3 son 6. Entonces el resultado aquí 1 por 3, 3. Y 2 por 3 son 6. Y aquí venimos y contamos donde esté la cifra que tiene punto decimal, que es 1 nada más. Como es 1, entonces aquí dejamos 1 igualmente. Y ese es el resultado final de esto. 6.3. 2.1 por 3 es igual a 6.3. Entonces te viene y lo copia aquí. Por 10. Usted agarra el 10 ahora, los 10 que va a multiplicar 10 a la menos 3 y 10 a la 7. Y los exponentes, como hay uno negativo y uno positivo, usted lo va a sumar, ¿verdad? Entonces significa que al 7 usted le va a restar 3. Y usted dice, ese 7 que está ahí menos 3. Usted lo puede poner menos 3 más 7. Y eso es igual a 4. 7 menos 3 es igual a 4. Entonces ese es el exponente de esta operación. 6.3 por 10 a la 4. Y ahí tenemos ese resuelto ya. Entonces el otro es igualmente resolvible. Aquí 4.5 por 3.2. Si usted multiplica eso en la calculadora ya para no hacer la operación con punto decimal, si usted quiere, va a haber un video que tengo de multiplicación de números decimales así con puntos, que se lo voy a dejar aquí para que aprenda a resolver esa parte. Y si no, también lo puede hacer a calculadora. Eso por lo general es permitido cuando se está trabajando esto, y es muy sencillo. Si usted multiplica 4.5 por 3.2, eso le da 14.4. 14.4, entonces por 10, y suma los exponentes. 10 más 5, ese es 6 más 5, perdón. El exponente que tiene de 10, que es 6, y ese 5 usted lo suma y lo pone aquí. Seis más 5 es igual a 11. Pero tenemos un pequeñito problema, y es que este número no está en notación científica, porque los números en notación científica son mayor que 1 igual y menor que 10, y aquí tenemos 14.4. Entonces debe correr este punto que está aquí, este punto a la derecha, a la izquierda para acá, y pasar como 1.44. Entonces cuando ese punto corre así hacia la izquierda, se le suma 1 a este número. ¿Por qué? Porque estamos haciendo este número más pequeño. Entonces al hacerlo más pequeño, entonces tenemos que ponerlo por un número más grande aquí, para que eso se compense. Si usted lo quiere entender así. Ahora, si usted quiere entenderlo de otra manera, 14.4 también, para llevar ese 14.4 en sí a notación científica, usted lo puede poner como 1.44. En ese caso, en esa corrida, usted lo puede, como corrió un punto ahí a 1.44, usted lo pone por 10 a la 1. Por 10 a la 1. Pero entonces cuando usted multiplica eso, este 10 por este 10 a la 1 da 10 a la 12. Y deja el 1.44 igual. Entonces esto es igual
a lo que es 1.44 por 10, y entonces le suma 1 al exponente 11 y es 10 a la 12, y ese es el resultado final. Me gusta explicarle de dónde sale todo para que usted ahorita no tenga duda de lo que está haciendo. Muchas gracias por ver este video. Le pido que si no se ha suscrito, que se suscriba, que lo comparta en sus redes y que le dé like, por favor.